Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias que nos permiten nuevamente entrar allá a sus hogares para platicar acerca de lo que son estas precisamente experiencias y vivencias de la fe. El día de hoy vamos a continuar con lo que son los sacramentos. Hoy es sábado 19 de mayo del 2017 y pues vamos a empezar hablando precisamente acerca del sacramento de la confesión o también conocido como sacramento de la penitencia. Vamos a enfocarnos precisamente a lo que es este sacramento y veremos cosas muy interesantes que nos explican el nuevo catecismo de la Iglesia Católica en relación a este sacramento. Nos vamos a basar como siempre en este catecismo de doctrina cristiana, curso superior, y desde luego también en lo que es el nuevo catecismo que también tenemos por acá, que lógicamente, como hemos dicho, el nuevo catecismo se basa en las Sagradas Escrituras, el nuevo catecismo o catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a dar tiempo a que algunas personas se vayan uniendo, Dios mediante, pedirle al Señor que pues ojalá varios lo puedan ver en vivo, y hay una persona ahí muy amable, buenas noches, pero ojalá que se puedan unir otras personas a esta transmisión. Mi intención pues es tratar de llevar este mensaje de evangelización. Yo soy Gabriel, soy catequista, soy padre de familia y pues hemos ejercido la hermosa, gracias muy amable, la hermosa profesión de ser evangelizadores o ser catequistas desde hace ya varios años, ¿verdad? Y me alegra nuestro primer tema, si acaso lo seguiste, si no, pues localízalo en nuestro muro o en el canal de youtube.com/supercatólico. Nuestro primer tema era acerca de por qué soy orgulloso de ser católico. Y veíamos algunas cosas, pero lo que hemos analizado en los últimos días, cuando manejamos todos los mandamientos y los explicamos de acuerdo al magisterio de la Iglesia, y cuando hablamos acerca de lo que es, en este caso, los sacramentos, pues nos tienen que hacer enamorarnos más de nuestra Iglesia, enamorarnos más de nuestra fe. Muy bien, vamos a comenzar con la oración que realizamos siempre, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos ayude, que nos bendiga, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé fortaleza para seguir adelante, para luchar siempre. Y vamos a repetir, si son tan amables desde su casa, la oración, invocando al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ilumínanos, Señor, ayúdanos en el discernimiento de este tema, Señor. Bueno, pues entonces ya estamos con esta transmisión, ¿verdad? Y déjeme comentarle algo muy interesante. Ese sacramento es parte de lo que conocemos como los sacramentos de sanación. Buenas noches, están entrando otras personas. Muy bien, estos sacramentos son, como dijimos en un principio, signos sensibles instituidos por Cristo para darnos la gracia. Es decir, como dijimos anteriormente, así como existe nuestro alimento para el cuerpo, ¿verdad? Existe también nuestro alimento para el alma. Y estos sacramentos son precisamente nuestros alimentos para el alma. Por eso, si tú eres catequista sobre todo, o eres evangelizador, pues es muy importante que aprendas estos temas y que los vivas. Aún si no tuvieras ningún ministerio, ninguna forma de evangelizar, pues tan solo con el hecho de ser católico, debemos de tratar de conocer cada día más acerca de nuestra fe. Y vamos a partir precisamente del concepto principal de lo que es este sacramento que le llamamos de curación, que es el sacramento de la penitencia o reconciliación. En el 1422 dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron por sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. ¿Sí?
Entonces, vean, el Magisterio de la Iglesia, el Nuevo Catecismo aquí nos dice, los que se acerquen al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios. Qué importante darnos cuenta que si Dios nos perdona los pecados, es por amor, es por misericordia. Si nosotros hiciéramos un recuento de todos los pecados que hemos cometido, las faltas en nuestra vida, híjole, pues a lo mejor diríamos, pues ¿cómo va a ser posible que Dios me perdone? ¿Cómo va a ser? Ok, nos está saludando Oliver desde SHJ Radio, ¿verdad? Aquí un promocional, ¿verdad? Si no has escuchado SHJ Radio, que es la voz del Evangelio en la red, pues entra a shjradio.com y podrás escuchar excelente programación católica. Bueno, ya hicimos nuestro spot, Oliver, así que vamos bien. Bueno, y decíamos que este sacramento es un sacramento de amor, pero apegado a la misericordia de Dios. Es decir, Dios perdona los pecados porque así como nos quiere tanto, no puede permitir que vivamos en una suciedad en nuestra alma. Había una santa, no recuerdo la verdad ahorita el nombre, que Dios le permitió ver su alma y al verla tan sucia, ella se espantó porque vio su alma y la vio muy sucia y dijo, pero la vio sucia y dice, entonces tengo pecados mortales, yo pensé que no. Y Jesús le dice, son tus veniales. Híjole. Ahora, ¿qué es eso de mortal, pecado venial? Bueno, es lo que debemos de confesar al sacerdote. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar a tocar ese tema porque es muy importante. ¿Qué le voy a confesar al sacerdote? ¿Qué voy a decir? Muchas gracias, Joey, por compartir con nosotros este tema maravilloso. Dios te bendiga. Gracias, muy amable, Rosy. Muy buenas noches. Bueno, entonces decimos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo voy a confesar al sacerdote? ¿Qué le voy a decir? Bueno, lo primero es que tenemos que analizar que tenemos nuestro pecado original, que ya explicamos que se quita a través del bautismo, pero también tenemos algo que se conoce como pecados actuales. ¿Qué son los pecados actuales? Los pecados actuales son los cometidos después del bautismo, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, ¿eh? Porque si el pecado actual es el que yo estoy haciendo en este momento, se va a dividir en dos partes fundamentales o dos tipos de pecados actuales, que es el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal, o vamos a empezar por el venial. El venial es una ofensa contra Dios, no es algo grave. Y el mortal es un pecado grave que he cometido contra Dios. Ahora, a veces puede haber un poquito de confusión y decir, ¿cómo es mortal? ¿Cuándo es mortal? ¿Cuándo es venial? Bueno, este catecismo nos explica algo formidable. Dice, para que un pecado sea mortal, tiene que tener tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Ok, te lo repito, para que un pecado sea mortal, propiamente, tiene que ser o debo tener materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. ¿A qué se refiere? Materia grave quiere decir que he quebrantado algún mandamiento de Dios, son 10 mandamientos, o algún mandamiento de la iglesia, son 5. Ya hablamos de los mandamientos de Dios, pero nos falta hablar acerca más adelante de los mandamientos de la iglesia. Y dijimos, materia grave, ok. Luego puede ser que tenga materia grave, pero tengo que analizar si fue, ¿qué dijimos? Materia grave, plena advertencia. Es decir, me di cuenta o me doy cuenta que es una materia grave, que está mal lo que estoy haciendo, y pleno consentimiento, sabiendo yo plenamente que está mal, entonces lo realizo, estoy cometiendo un pecado mortal. ¿Sí? Podemos poner infinidad de ejemplos. Por ejemplo, si una persona pues está casada y pues se encuentra por ahí a otra muchacha, bueno, se pone a veces ejemplos de secretarios, pero no, pues no hay que generalizar. Se encuentra un muchacho, está casado y se encuentra otra muchacha y se va con ella. Bueno, no voy a profundizar. Y está cometiendo un pecado ahí, lo sabe. Materia grave. Plena advertencia, sabe que no está bien, sabe que es una falta, sobre todo
bueno, de donde se vea, pero sobre todo si tienen sacramento del matrimonio, lo sabe, materia grave, plena advertencia. Y aún así dice, pues, sigo así, quiero seguir así. Está aceptando, es decir, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Sobre este tema una vez platicaba con un muchacho, con un amigo que tenía a su esposa y pues se peleó con su esposa y se fue con otra señora. Él era un católico practicante, muy devoto, muy devoto. Y un día yo le dije, quiero platicar contigo para ver, pues conversar de esto que te está pasando. Si en algo te puedo ayudar, porque yo sabía que él se sentía mal, porque él sabía precisamente, como en este ejemplo que les puse, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y me acuerdo muy claramente, en el lugar donde nos reunimos, bueno, no voy a decir el dónde, pero bueno, él me decía, sí, yo sé que estoy faltando a mi matrimonio, que es un pecado, ¿sí? O sea, es un pecado mortal, plena advertencia. Y me decía, pero no puedo. Tal vez, y así me dijo, el demonio creo es tan fuerte lo que estoy pasando, que aunque me doy cuenta que no está bien, no puedo dejar a esta otra señora. Es que ya no puedo volver con mi esposa porque me peleé, etcétera. No, debemos de analizar claramente que el sacramento de matrimonio es fundamental, es esencial en nuestra vida. Y este ejemplo que te estoy poniendo, esa persona, de este amigo que se separó de su esposa, que sabía que estaba mal porque este muchacho tenía muchísimos conocimientos, ¿eh? De hecho entró al seminario y después se dio cuenta que no era su vocación, pero se casó, se separa de su mujer, se va con otra mujer, se da cuenta plenamente. Lo he visto y yo creo que, bueno, tal vez me equivoque, pero yo siento que no es feliz. No es feliz porque está haciendo un conflicto, ok, está con otra persona, su esposa ya se casó, y resulta, se volvió a casar, mejor dicho, por lo civil, claro, y resulta que se da cuenta plenamente que perdió lo más hermoso. Ya no puede comulgar. Está en sus manos volverlo a hacer, sí, pero a veces cuesta mucho trabajo. Él mismo me decía, es que siento como que el demonio tiene orquestado, tiene todo esto listo para que yo no me separe. Ciertamente, pero nosotros tenemos fuerza de voluntad para vencer al pecado. Ahora bien, si hablamos ahora ya no de pecado mortal, sino pecado venial, acuérdense, mortal, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Pero hablamos de pecado venial. Pecado venial es cuando falta uno de esos tres elementos, ¿sí? O sea, no es que sea una ofensa que no sea ofensa, no, es una ofensa, pero no tiene tanta gravedad. El pecado mortal nos enseña a la iglesia que, bueno, claro, nos apegamos a la misericordia de Dios, pero el pecado mortal, quien vive en pecado mortal, pues Dios nos tiene dicho a dónde va a ir. Cuando separe el trigo de la cizaña. Y en la palabra dice muy claramente que va a mandar a los que no hicieron lo correcto a la cizaña, al fuego que nunca se acaba. En su momento hablaremos acerca del cielo, del purgatorio y del infierno, que son verdades reales, que el mundo y el enemigo quiere hacerte creer que no es así. ¿Cuánta gente ya dice, nah, eso de que existe el infierno, puro cuento, nada más era para espantarnos, que hacía la iglesia? Y a veces algunos sacerdotes ya no hablan tanto de esto, pero el magisterio sigue, y la palabra de Dios sigue firme en eso. Entonces, la pregunta es, ¿valdrá la pena no acercarme al sacramento de la confesión, que es lo que estoy hablando el día de hoy? ¿Valdrá la pena no acercarse al sacramento de la confesión y perder mi alma? ¿Poner en riesgo mi salvación eterna? ¡Ojo! ¿Vale la pena? No estoy diciendo que seamos santos, sí, o sea, va a llegar un momento en que nos vamos a equivocar y precisamente ahí está el sacramento. Ahí está el sacramento de la confesión. Ahí está el sacramento de la reconciliación. Y nos dice el Nuevo Catecismo, bueno, ¿de dónde sacó esto o de dónde salió esto del sacramento? Bueno, cuando Jesús dijo, id y perdonad los pecados, le dijo a sus discípulos, a los que les quede perdonados,
quedará perdonado. Y a los que no, quedará sin perdonar. Cuando dijo también que lo que aten aquí, quedará atado también en el cielo. Y lo que desaten aquí, también quedará desatado en el cielo. O sea, lo que perdone el sacerdote, que acuérdense, porque esa es la clásica frasecita por ahí de algunas personas, pero ¿cómo te vas a confesar con un pecador igual que yo, igual que tú? Ojo, no es el sacerdote el que perdona, él es un instrumento de Dios que el mismo Jesús quiso. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué Jesús permitió esto? ¿Por qué quiso esto? Pues no sé, él quiso hacerlo así, ¿verdad? Cuando te encuentres con él, a lo mejor vas y le preguntas, a lo mejor le reclamas, oye, ¿por qué hiciste el sacramento con un sacerdote? ¿Por qué no me pude confesar contigo directo? Hay algunas personas de otras denominaciones que van y le piden perdón a Dios así como en el cielo, ¿verdad? Y hay otras personas, en otras también denominaciones, que se piden perdón junto con otro hermano, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué hice esta cosa? Ok, sí, no te preocupes, no hay problema. Por como para liberar un poco la conciencia. Pero no, no fue así como hizo Jesús. No podemos hacer lo que nosotros querramos. Para una persona, pues yo creo que es más cómodo, entre comillas, no irse a confesar, ¿verdad? Si alguien está en otra denominación y dice, no, pues estoy re bien allá porque ahí ni me confieso, ahí no tengo que estar diciendo mis cosas al sacerdote. Ojo, recordemos, el sacerdote es instrumento, el que perdona es Dios, pero lo usa de instrumento a él. ¿Por qué? Porque el sacerdote además no quiere Dios. Miren qué fácil sería que yo, por ejemplo, agarrara esta cruz de San Benito, ¿verdad? Es una cruz muy bonita, y me presentara ante Jesús y le dijera, Jesús, hoy cometí tal pecado, tal cosa, te pido perdón, y ya está, listo. No, no es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo más de nosotros. Y sobre todo, porque Dios quiere que el sacerdote te dé la absolución, que es ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Y además te va a dar una penitencia, que ojo, no es un castigo, ¿eh? Algunos ven la penitencia, híjole, es un castigo. No, no es un castigo. Es algo que por amor yo voy a hacer en reciprocidad, ¿no? Bueno, ahí se me lengua la traba. Yo voy a hacer como precisamente por el amor que me demostró Dios al perdonar mis pecados, yo voy a hacer algo. A lo mejor el sacerdote me dice, pues que rece el Santo Rosario, a lo mejor me dice que, pues que haga alguna obra de caridad, etcétera. Ven qué interesante, ¿eh? Si hay alguna duda, pues les agradecería que nos hagan preguntar. Vamos por la mitad propiamente del tema. Y un nuevo catecismo, que pues es como siempre un caudal de información, nos habla acerca, precisamente en el 1450 dice, la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto en su corazón, contrición en la boca, confesión en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. ¿Sí? O sea que el sacramento no es así nada más. El sacramento lo podemos dividir en algunas secciones que son muy interesantes. Aquí el Nuevo Catecismo lo especifica, pero me gusta mucho esa parte de este catecismo porque como que es un poquito más fácil de poderlo analizar y de entender. Por eso debemos de tener bastante bibliografía, ¿verdad? No solamente una, siempre que sea lógicamente del magisterio de la iglesia. ¿Qué son las partes que contiene el sacramento? Es decir, ¿cuáles son las partes que tiene este sacramento? ¿Cómo se debe de desarrollar? Bueno, aquí nos dice claramente que son 5 partes fundamentales, aunque en algunos libros puede aparecer solo como 4. Dice, examen de conciencia. Ese es el primer punto. Examen de conciencia quiere decir que antes de irme a confesar, yo voy a examinar cuáles son mis faltas, ¿verdad? Mis faltas que yo he cometido desde el último momento en que me confesé. ¿Ok? Ya dijimos, tenemos que empezar por los pecados mortales, es decir, por aquellas cosas que, pues bueno, tienen materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Después que yo haya analizado eso, que haya analizado
los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, que a lo mejor al principio pues yo voy a tener que analizarlo uno por uno, pero después, si eres joven, te va a costar un poquito de trabajo al principio, pero pedir al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para poder saber qué le vas a decir al sacerdote. Pero ojo, primero son los mortales. Si no tuvieras mortales, pero ya pasó mucho tiempo, pues bueno, podemos, claro que sí, los veniales. Hay que confesar primero los mortales, pero también es conveniente rezar, o digo, perdón, confesar los pecados veniales. El segundo punto es la contrición del corazón. ¿Qué es la contrición? Es sentir pena por haber ofendido a Dios. Contrición, contrición del corazón. Les voy a leer lo que dice exactamente en cuanto a esto. Dice, la contrición del corazón es un dolor del alma y detestación del pecado cometido con el propósito de no volver a pecar. ¿Sí? Con el propósito de no volver a pecar. Ojo, no se trata de que te vayas a confesar por miedo a ir al infierno, que puede ser que así lo haga. No es una contrición perfecta, ¿verdad? De tal manera que lo importante es que sea por amor a Dios. Y aquí hay un pedacito muy interesante que tenemos que manejar también, como lo veremos aquí más adelante. Ahí está acá. Bueno, entonces esta contrición o este dolor que yo debo de tener, pues es precisamente por lo que Dios me ama. Fíjate qué interesante, ¿eh? Dios te ama tanto, tanto, pero tanto como ya dijimos, dice la canción, que te ama a tal grado que Él quiere tu felicidad y tu salvación. Y por lógica, la única forma de entrar al cielo, que es el lugar de perfección, que es el lugar de puro completamente, la presencia de Dios, pues es entrar lo más limpio posible. Y el sacramento viene a limpiarte, a limpiar tu alma, a limpiar tu corazón. Otra parte que nos dice como tercero es el propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? Bueno, de no volverlo a hacer. ¿Por qué es propósito? Porque Dios nos conoce y sabe perfectamente, y yo creo que te ha pasado, que muchas veces pecamos y al rato volvemos a cometer el mismo pecado, ¿verdad? No es una burla o no debe de ser, no lo debemos de tomar como una burla, que a cada rato esté cometiendo lo mismo, es una debilidad. Pero yo tengo que buscar el propósito, tengo que hacerme el propósito de no cometer ni ese mismo pecado ni otro pecado, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea fácil, no, no es fácil, pero es una lucha. Yo siempre he dicho que Dios aprecia los esfuerzos. Dios aprecia cuando tú estás intentando, 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 y vas a lograr encontrar las cosas. En este caso vas a lograr encontrar tu sanación a través del sacramento. Otro punto fundamental que nos menciona aquí, precisamente después del propósito de enmienda, es la confesión de boca. Es decir, cuando ya vas con el sacerdote y le dices cuáles son tus pecados. Que hemos dicho que primero son los pecados mortales y después los pecados veniales. Una vez un sacerdote nos dice, cuando te confieses, decía, no te pongas a decir los pecados del vecino, que sabe qué padrecito, el vecino de enfrente, fíjese que es muy chismoso, o el vecino de al lado, fíjese, o el vecino que está a 2 cuadras, fíjese que es así, que hace cosas malas, que... No, 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 no. Decía el padre, no, te vas a confesar de tus pecados, que le dice a las señoras, que una vez así pasó, te vas a confesar de tus pecados, no de los pecados de los demás. Ojo, vean qué interesante está esto, ¿sí? Y en esa confesión de boca, yo voy a poder expresarle, y no es que tenga, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, al contrario, tengo amigos psicólogos, pero lo que están haciendo ahí no solamente es algo sacramental, no solamente es algo espiritual, no solamente es la gracia de Dios, sino que me atrevería a decir también que es hacer que algo que me está estorbando dentro de mí, espiritualmente y a lo mejor mentalmente o psicológicamente, yo lo pueda expresar. Yo pueda entonces sacar todas esas cosas que están en mi interior que me hacen sentir mal.
O sea que a mi juicio no solamente cumple con lo que es el sacramento, sino hasta es una terapia. Yo lo veo así, ¿verdad? El magisterio no dice eso. Yo lo veo como una terapia. ¿Por qué? Porque te estás liberando de tantas cosas espirituales, de tantas cosas que traes adentro. Por eso algunas personas cuando se van a confesar, pues se ponen a llorar, porque es un desahogo precisamente que están haciendo ante el sacerdote y por consecuencia ante Dios. Vean el poder que tiene, por eso es un sacramento de curación, de sanación. Luego dice el número 5, la satisfacción de la obra, o lo que nosotros conocemos como la penitencia. Es decir, lo que mencioné hace ratito. Resulta que yo ya me confesé, pero el sacerdote te va a decir, no, pues sabes qué, pues vas a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, una visita al Santísimo, vas a ofrecer algo, o a lo mejor vas a devolver alguna cosa que agarraste por ahí. Y entonces esto lo que va a hacer es hacerme reflexionar de enmendar algo. Si yo hago algo malo, pues debo de tratar de enmendar. Y me acuerdo cuando a Jesús le preguntó, aquel cobrador, le dice, el cobrador, ¿sabes qué? Si a alguien le he robado, ¿se acuerdan de quién? En el Evangelio. Si a alguien le he robado, te prometo que le voy a devolver 3 veces más, si no me equivoco, así dice, 3 veces más. Es decir, una persona que está arrepentida, que se da cuenta que no está bien lo que hizo, tiene que buscar la forma de compensar. ¿Sí? A través, como te diga el sacerdote, a través de la oración, a través de una obra de misericordia, a través de alguna acción que tú vayas a realizar, precisamente para, pues, terminar este proceso de reconciliación con Jesús, con Dios. Entonces, no solamente es ya me confesé, no, es también cumplir la penitencia que te ponga el confesor, el sacerdote. ¿Sí? Y todo esto va unido hacia un plan de Dios, hacia un amor de Dios. Lograr que tu alma esté limpia, que tú estés libre para poder estar en mejor comunicación con Él. Para que así tal vez, si te llama en este momento que te acabas de confesar, qué mejor gloria, ¿verdad? Que el Señor nos llame cuando estamos en gracia, cuando no tenemos ninguna cosita que nos haga ir al purgatorio. En su momento hablaremos. Y diremos también que hay citas bíblicas, porque los hermanos separados a veces dicen, es que no existe el purgatorio. ¿Dónde está en la Biblia? Sí, pero hay muchas citas bíblicas que hacen referencia al lugar, no con el nombre, pero al lugar. ¿Por qué? Porque ningún alma puede entrar manchada al cielo, imposible. Y un alma que está en el infierno, pues ya no tiene caso. Acuérdense también del Evangelio, ¿verdad? Que nos habla acerca de lo que es ese paso, ¿sí? Entre lo que es el abismo que existe entre el cielo y el infierno, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr acá? Ya vamos a ir terminando con este tema. Pues debemos de lograr entender el discernimiento o entenderlo cada día mejor, lo que nos está enseñando el magisterio de la Iglesia. Para terminar, voy a citar los efectos del sacramento que nos dice el Nuevo Catecismo. En el 1468 dice, efectos, toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son pues la reconciliación con Dios. Estamos peleados, ¿verdad? Sobre todo si era un pecado mortal. Mas, sin embargo, no hay tampoco que ver al pecado venial como que algo muy sencillo. Hay un sacerdote que en el canal de YouTube nos habla acerca de esto, el padre Carlos Spa, y dice, más o menos, dice, lo que es el pecado mortal, nos menciona, es algo terrible, es la separación completa de Dios. Y el venial dice, no crean que es tan bueno, el venial es como que le demos una bofetada a Dios, así dice el sacerdote. O sea, para que podamos entender que el venial tampoco es algo que no tiene importancia. No, también es una desobediencia, es algo en contra de Dios, pero menos fuerte, un poco leve, pero aún así es una falta. Ahora, esto nos puede desanimarnos. Por ahí hay una frasecita que dice que el justo peca 7 veces, me parece, algo así al día. El justo, ¿verdad? Pero
No siempre tendrá que ser un pecado mortal, eso es lo importante, cuidar primero, no cometer pecados mortales y después también lo que es los pecados veniales. El sacramento de la penitencia nos dice la iglesia, que lo veremos en los mandamientos, dice que al menos una vez al año nos debemos de confesar. Pero si nos preguntamos por qué dice la iglesia una vez al año, ¿no sería mejor más veces? Y por ahí en un librito me decía, o leí, que decía, es que la iglesia lo dice así por la dureza de nuestro corazón. Claro, desde luego, si tú tienes oportunidad de confesarte cada mes, cada 2 meses, son gracias y bendiciones que tu alma está recibiendo por aceptar, por recibir este sacramento. Entonces, para ya terminar, les dejo algo de tarea. Todas las noches debemos de hacer un pequeño examen de conciencia. Es decir, pedirle a Dios perdón diario. ¿Cuánto nos va a llevar? 5 minutos. Pedirle perdón a Dios por lo que hicimos mal en el día. Pedirle perdón de corazón, porque no sabemos si al otro día vamos a despertar. Y así nos prepara o nos hace una antesala por si tenemos la necesidad, por pecados mortales sobre todo, y también por un cúmulo, o porque ya pasó mucho tiempo, un cúmulo de pecados veniales, o ya pasó mucho tiempo, pues nos hace una antesala, si hacemos esta reflexión diaria, nos hace una antesala para que cuando nos acerquemos a la confesión, sepamos bien cuáles son los pecados que vamos a confesar de boca, pero con contrición, es decir, con dolor de haber ofendido a Dios. Es la parte más importante del sacramento, la contrición, sentir dolor, sentir pena, y no por miedo a ir al infierno, sino sentir pena, sentir dolor, sentir vergüenza, porque un Dios que me ama tanto, le he ofendido, le he faltado. ¿Se merece Dios eso? Recordamos otra vez las palabras que dijo una vez en el sagrado, como cuando vino como Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí al corazón que tanto ha amado a los hombres, y en respuesta solo recibo ingratitud. Así le dijo a la santa. Bueno, ya hablaremos de eso cuando se acerque la fiesta del Sagrado Corazón. Bueno, eso ya quedó ahí la tarea, pues bueno, nada más lo que nos resta, lo de siempre, que salgas al balcón de tu casa, así como que vas de paseo, sales al balcón de tu casa, y no es para ver si llega un novio o novia, no, es para ver las estrellas, es para ver el sol. Ah, no hay sol, ¿verdad? Es para ver las estrellas, es para ver la luna, es para ver las maravillas que Dios ha hecho. Y de las maravillas que Dios ha hecho, déjame decirte que hay una muy especial, muy especial. No sé si alguien lo quiere decir. A ver, ¿quién crees o qué crees qué maravilla especial ha hecho Dios? Te ha hecho a ti. Te ha hecho a ti. ¿Sí? Porque habrá sol, habrá pajaritos, habrá flores, pero tú eres irrepetible. Tú vales mucho. Vales la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que se ofreció al Padre por ti y por mí. Muy bien, nos escuchamos y nos vemos Dios mediante el domingo, Día del Señor. Vamos a hablar de otro tema de la familia. Vamos a tratar de ir enfocando, creo que les gustó a algunas personas lo que es el tema de la familia, y te invito a varias cosas. Primero, a que visites el portal de youtube.com/supercatólico, que el día de ayer, pues, estuvimos de cumpleaños y cumplimos 8 años de estar transmitiendo o subiendo videos de evangelización. Ya estamos por 1200 más o menos, donde hay de sacerdotes, hay de diferentes personas, ¿ok? A mí y a cada uno de nuestros hijos, sí, ok, se va uniendo, gracias, muy amable. Y también otra invitación muy importante es que nos digas cuáles son los temas que te gustaría escuchar acerca de la evangelización, acerca de Dios. También diferentes temas motivacionales, si quieres que manejemos alguno. Desde luego, aunque sean temas motivacionales, tenemos que hablar, lógicamente, de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia y de todo lo que Dios te quiere. Muy bien, nos vemos y esperamos haber, pues, cumplido con algunas expectativas, pero esto no es todo del sacramento. Te invito a que investigues el Nuevo Catecismo, a que investigues en páginas católicas, a que preguntes al sacerdote o a los catequistas
sobre este sacramento de amor. Que el Señor te bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo. Hasta luego, que la pases muy bien. Si te gustó el video, por favor, compártelo. Compártelo para que otras personas también lo puedan ver. Que tengas muy buenas noches. Hasta luego.